Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá por compartir este video sobre cómo abordar una consulta astrológica. ¿Y por qué viene esto? Viene porque esta semana, dentro de un grupo de astrólogos y astrólogas del cual soy parte, estuvimos viendo un poquito esta temática de cómo recibimos la consulta astrológica, de qué manera llega a nosotros esa información. Para mí es un espacio sumamente importante y de mucho cuidado, así que vengo a hacer como este pequeño video sobre cómo abordar una consulta astrológica. Ayer dejé en historias unas preguntitas sobre cuáles eran las experiencias que han tenido con respecto a alguna lectura de carta natal, suponte, o revolución solar, sinastrías, bueno, lo que sea. Cualquier consulta astrológica, ¿de qué manera recibieron la información? Si habían tenido alguna experiencia, digamos, incómoda, que les haya generado algún descuido, alguna cosa rara. Entonces, bueno, hubo varias respuestas y la mayoría traían esta incomodidad a la hora de recibir la información. Una de las respuestas, bueno, las tengo acá anotaditas, fueron como estas personas que manejan la astrología y desde un lugar determinante, justamente determinan ciertos aspectos de la carta natal de una persona diciéndoles que están destinadas a algo, ¿no? Entonces, en uno de los grupos surgió esto de estás destinada a sufrir. Ok, fuertes declaraciones. En otros es vas a estar sola toda tu vida, o prepárate para, ¿no? Como si viniera una catástrofe, como si un aspecto de la carta natal dijera algo de toda esa persona. Bueno, eso por un lado fue una de las temáticas. A mí incluso me pasó la primera vez que me hice la lectura de carta natal con una astróloga que al día de hoy sigue ejerciendo obviamente, pero en ese momento era como, yo sentí que lo que necesitaba decirme a mí se lo necesitaba decir a ella en realidad. Pero bueno, son frases, cosas, palabras que si uno no tiene digamos, una identidad elaborada, una psique fuerte, hay cosas que marcan, ¿no? Como nos pasa a todos y a todas, como que hay cosas que nos marcan, hay palabras que nos llegan. La palabra es justamente la creadora de realidad, es el verbo que transmite una información y la información justamente es informa, le da forma a algo y con la palabra yo estoy diciendo cosas todo el tiempo. Cuando estoy en consulta, estoy abriendo un espacio súper vulnerable donde lo que yo diga es recibido y tomado por la persona de la manera que lo toma, obviamente, pero le va a influir de alguna manera una lectura, y más si viene buscando algo, ¿no? Generalmente cuando uno llega a la consulta astrológica, llega porque está buscando una respuesta, porque está buscando claridad, porque hay muchas personas que aún fuera de este mundo, que no estudian, por ejemplo, ningún tipo de disciplina holística, ni ningún lenguaje simbólico, ni nada por el estilo, llegan a consulta desde un lugar de curiosidad o también como última opción, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, es lo que me queda probar, la astrología, el tarot, lo que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso a la hora de abrir. Yo no puedo abrir una consulta sin tener al menos una conversación con la persona. Generalmente, por ejemplo, cuando yo abro una lectura de carta natal, el primer encuentro es una conversación, es un momento en donde empezamos a tejer esa historia de esa persona, y yo puedo ver el código natal, puedo ver el código astrológico, pero de ninguna manera voy a determinar la vida de la persona porque veo que hay un aspecto de Luna-Saturno o de Marte oposición Plutón. No, no me voy a quedar con eso. Otro de los mensajitos fue esto, de una persona que le habían dicho que por tener Marte en Cáncer no iba a poder avanzar en su vida, que era por eso que no avanzaba en su vida. Como, ¿qué pasa ahí, no? Como una persona que en teoría está capacitada para dar para hacer una lectura, para hacer una consulta de astrología, de repente se queda enganchada o enganchado a un aspecto y dice que a partir de eso, y que por eso, como si fuese una astroexcusa, digamos, que por eso no va a poder avanzar en su vida. Es como que a mí me hace un montón de ruido, me da muchísimo temor de que cada vez sea más eso, ¿no? Que, a ver, todos queremos aprender, todos tenemos la posibilidad de acceder hoy en día a la información, obviamente,
pero tengo que tener mucho tacto también como consultante a ver a dónde voy a ir. Voy a investigar primero a la persona, le voy a preguntar dónde se formó, qué estudió. Me parece importante como que, a ver, mínimamente tenga la persona algunos años de experiencia en lecturas de carta natal, que tenga una intuición afinada, que sea una persona que sepa expresarse con claridad. eh, y lo mismo como astrólogo o astróloga, voy a empezar primero a practicar conmigo durante años o con personas allegadas antes de mandarme a hacer una lectura de carta natal. Y esto ahora está pasando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la astrología se masificó a un nivel de que, claro, en un momento empezó este auge, digamos, y todo el mundo empezó a tomar cursos, talleres, cursos de 6 meses, cursos intensivos de 3 meses, cosas que de repente es imposible abarcar el contexto. A mí me resulta imposible que hace más de, hace 14 años que estoy metida en la astrología y hace no tantos años que abro sesiones, hace casi 5 años. Entonces, a mí me pasa que todavía me siento como un aprendiz, de hecho me considero que soy una eterna aprendiz y sigo formándome y sigo estudiando porque, a ver, hay tantos multiversos dentro de la astrología que uno nunca termina de informarse o formarse. Obviamente en algún momento uno tiene que, si quiere estar en este mundo y si quiere ser astrólogo o astróloga, tiene que abrirse a brindar lo que ya conoce. Eso desde ya y estoy a favor. Pero sí me parece que tengo que tener un registro muy importante de una consulta, al momento de hacer una consulta, no solo de la carta natal, sino de toda la vida de la persona, de la historia, de la situación puntual en ese momento. Había otra de las cositas, de las respuestas que decían que estaban en un momento muy sensible de su vida y le afectó lo que le decía el astrólogo o astróloga, no me acuerdo ahora. Es que hay que tener tacto para abrir una consulta, ¿sí? Y el otro aspecto, que ya ahí dejo este cuadernito para hablar un poquito más de cómo yo abordo las consultas, el otro aspecto era este tema que pasa muchísimo, que el astrólogo o astróloga trata de adivinar. ¿Sí? Esto se nota, pero alto, que uno entra a una consulta y se da cuenta que el astrólogo está empezando como a tantear, a adivinar, a predecir, ¿sí? La astrología predictiva existe, obviamente, pero es como que hay una sensación de que en vez de preguntarle a la persona, intenta adivinar sobre su vida, ¿no? Como suponte, vos estuviste en pareja hasta tal, como hay situaciones como vos viviste un momento fuerte a tus 30 años, como hay cuestiones de la forma de comunicar que ya me dicen que esta persona está intentando adivinar algo sobre mí y no me está preguntando, básicamente. Y yo estoy enfrente, en el mejor de los casos. Otro de los casos fue, recibí un informe escrito de mi carta natal. Y acá es donde más me pone a mirar ahí todo lo que se abre en este mundo, ¿no? A ver, hay de todo, yo entiendo que lo virtual también genera esta situación en donde todo el mundo puede acceder a una carta natal. Mismo hay un montón de plataformas, astro.com, AstroDance, es la misma, AstroSeek, cartanatal.es, los arcanos, bueno, hay un montón de plataformas que ya hace 1000 años que están y que uno puede ingresar su carta y recibe como un informe como muy básico y general de los aspectos y de algunas posiciones en su carta natal. Pero después también hay quienes uno puede ingresar sus datos en una plataforma y le envían un informe de la carta natal. Ese informe de la carta natal está basado en la lectura matemática de los aspectos y los diálogos que están dentro del código astrológico de esa persona, pero la persona no está siendo entrevistada, no está siendo siquiera tenida en cuenta, porque muchas de esas plataformas ni siquiera hacen una entrevista, unas preguntas, una direccionalidad para esa carta. Entonces me parece muy, muy importante, a partir de todos estos casos que les nombré, tener en cuenta, a ver, cómo abordar una consulta astrológica. Desde mi lugar, lo primero que hago es conversar con la persona, tener un contacto, en este caso, si es virtual, porque si es presencial, obviamente la persona viene, la veo, la siento, puedo conversar con la persona y desde ya que se genera otro clima. Pero cuando es virtual, que es la mayoría de las veces,
Lo que hago es tener una conversación por WhatsApp, por ejemplo. Escucharle la voz. Preguntarle si hay alguna situación puntual, y esto lo abro siempre en consulta, ¿hay alguna situación puntual que estés atravesando en este momento que quieras ver, que quieras llevar la atención ahí, que tengas ganas de desatar algún nudo, que tengas ganas de ver si hay algún patrón de comportamiento que me doy cuenta, uy, bueno, sí, ahora que me decís esto, generalmente me responden esto, ¿no? Como vengo ahí como con un tema con lo vincular, vengo con un tema laboral, vengo con un tema, no sé, de que siento que no estoy moviéndome mucho, de que siento que no puedo hacer las mismas cosas de antes. Bueno, hay todo un contexto que obviamente acompaña a la persona a eso. Desde ya que puede estar viviendo un tránsito de Saturno, un tránsito de Plutón, puede estar esa carta movilizada por un montón de lugares y esa persona puede estar siendo llevada o empujada, digamos, a tomar ciertas decisiones, pero yo no puedo quedarme con eso solamente, sino que tengo que empezar a preguntarle de qué manera era, a dónde siente el cambio, ¿no? Como de qué manera era antes, cómo es ahora, desde cuándo siente que no puede vincularse con tanta facilidad. A ver, todo influye, el contexto social, global, el contexto económico, el contexto político, o sea, todo influye en un momento como este, que llega la persona a la sesión y yo no puedo disociar de que esa persona no está habitando un planeta que está en ciertas condiciones, un país que está en cierta situación, o una familia o un vínculo de pareja o una amistad que está de determinada manera. Yo no puedo obviar eso. Entonces, como astróloga no voy a empezar a preguntar, adivinar, digamos, que tal vez por este tránsito está pasando. A ver, ese juego que muchas veces pasa y nos pasa porque es real, que uno intuye y ve con un lente astrológico las cosas que dice, ah, claro, me está hablando de esto, bueno, Saturno le está pasando arriba de su sol, como que empiezo a mirar y veo estos diálogos, pero no me importa a mí eso, a mí me importa que la persona se vea a sí misma a través de la sesión, de la lectura de la carta, por ejemplo, o de cualquier sesión astrológica. Yo necesito que la persona pueda llevarse consigo la información necesaria para generar sus propios recursos y administrar y sustentar sus propias emociones. No que genere una dependencia de mí, por ejemplo, o una dependencia del terapeuta o del astrólogo, de la astróloga, quien sea, que tenga que estar ahí dándole la información todo el tiempo, diciéndole por dónde ir o por dónde no. La idea de una consulta astrológica, desde mi lugar, es darle las herramientas y los recursos a la persona para que se autogestione eso que le está pasando. ¿Sí? Que no sea esta sensación de placebo de que te digo, bueno, te abro este pedacito de código y después volvé la sesión que viene y vemos tal cosa, ¿no? A ver, para eso están, no sé, los programas de acompañamiento integral, donde uno va descubriendo de a poquito y todo, pero hay un contexto, hay un acompañamiento, hay algo que está en contacto directo, ¿sí? No es que yo abro la lectura de carta natal y chau, nos vemos con la persona porque solamente, no sé, quiero recibir el dinero de la consulta o porque quiero tener muchas consultas o porque quiero como llenarme el ego de astrólogo o astróloga, que es como, a veces es muy grande. Entonces, nada, me parece que es como volver a abordar la astrología desde un lugar humanista, humano, fraterno, empático, donde las herramientas que yo le dé a esta persona sean para que esa persona tome su lugar, que pueda tomar su potencia, que pueda tener a disposición esos recursos para realmente tomar ese poder, tomar esa fuerza. Si no, seguimos desempoderando personas en ese sentido, seguimos haciéndolos consumistas. Y eso pasa todo el tiempo, la astrología de recorte, ¿no? Obviamente, a ver, yo me comunico mucho a través de esta red social, pero las personas que toman sesión conmigo y que se están haciendo, por ejemplo, los programas de acompañamiento individual, que tienen un seguimiento, comprenden que esto es un pedacito de todo el mundo astrológico que se puede abrir dentro de una carta natal. Entonces yo en Instagram, en Facebook, en TikTok o en esas cuestiones que ahora están muy, muy en auge, ¿no? Las redes sociales, que es el lugar donde nos comunicamos hoy en día, no es solo ahí lo que pasa, no queda solo ahí, no queda en un recorte la astrología. No puedo quedarme con un videíto que vi de Plutón en Escorpio o un videíto que vi de Júpiter en Géminis y entonces eso me afecta a mí en mi zona Géminis, listo, ya está. No,
La consulta astrológica me va a llevar a ver cómo la astrología, de alguna u otra manera, va a traer claridad a mi vida, si la necesito, para tener herramientas, no para condicionarme. Y justamente la carta natal es un código astrológico que cada persona trae desde el momento que nace en este plano, en este cuerpo, y de pronto toca encarnar esas energías. Ahora, eso no es siempre determinado así de una manera. De hecho, esa carta va progresando. Esa carta todos los años recibe un tránsito diferente del Sol, una revolución solar, recibe otras energías para traer, recibe tránsitos planetarios que marcan ciclos, marcan etapas. O sea, la astrología justamente es el arte de interpretar este código y de poder llenarlo de símbolos, de riqueza. O sea, realmente es para mí como muy, muy importante el momento de la consulta astrológica. ¿Qué voy a tener en cuenta también cuando llega la persona? Si acaba de pasar por una situación de duelo, si está en un momento sensible de su vida, ¿cómo voy a acompañar yo como astróloga a esa persona? No la voy a llenar de información por simplemente querer decir todo lo que sé. Eso es algo muy, muy fundamental. Primero que nada, no sabemos nada. Cuanto más creemos que sabemos, más tenemos que desaprender en ese caso. Y más que nada con la astrología, ¿no? Que uno puede estudiar 500.000 ramas de la astrología, puede hacer millones de posgrados, de cursos, de cosas, pero nos damos cuenta que cada vez sabemos menos. ¿Sí? Es como cuanto más conocimiento tengo, más información tengo, eso necesita una digestión, un tiempo de digerir y de poder procesar toda esa información. Yo no puedo tomar un curso y salir a hacerlo, salir a activar cartas natales porque hice un curso intensivo de 6 meses. Necesita digestión, la astrología es algo que se vive, se siente, se empieza a mirar de otra manera, es como una forma de percibir el mundo. Entonces no puedo pretender que de un día para otro yo pueda salir con toda mi información a la cancha y a decir todo lo que sé, porque no sé nada realmente. Necesito pasarlo por el cuerpo, necesito primero estudiar mi carta natal. Y de hecho, una vez que empiezo el camino a estudiar mi carta natal, me voy dando cuenta que cada vez es más la información y que cada vez sé menos y que cada vez me tengo que poner a sentir más, ¿sí? De alguna forma u otra, la información que llega está bien, o sea, lo que llega, llega, a consulta llegan las personas que tienen que llegar, lo que el astrólogo o astróloga está lista o listo para recibir también. Cuando hay algo que no sé, está buenísimo decir, esto no lo sé, porque por más que sea astróloga de hace 20, 25 años de experiencia, hay temas que seguramente no los voy a poder abordar, porque no los conozco, porque no los estudié o porque no los desarrollé a lo largo del tiempo. Entonces, hay un montón de miradas para levantar una carta natal, para verla, para interpretarla. Lo más importante de esto que quería traerles hoy es que tengo que tener en cuenta el contexto general del consultante, de la persona que llega, y no irme de lleno a todos mis métodos técnicos y matemáticos para ver dónde está la orbe del planeta que pasa por tal lado. No tanto eso, sino que traducirle a la persona también qué representa eso, según mi interpretación aparte. Porque yo tengo una interpretación y todo el tiempo tengo que estar aclarando de alguna manera que es mi visión la que estoy compartiendo. Y la persona puede tener otra historia también. Es más, tengo que trabajar mucho en la escucha en la consulta astrológica. A mí me gusta, por ejemplo, desarrollar, hacer una pausa y escuchar a la persona a ver qué le llega de lo que le estoy diciendo. Porque muchas veces pasa que en esto de la verborragia, de querer comunicar, de querer decir todo lo que veo, porque obviamente, y esto hay que decirlo, la astrología, el conocimiento astrológico genera ansiedad muchas veces. Genera esta sensación de, entonces esto es por esto, entonces acá, y como que todo el tiempo queremos hacer encajar. Y justamente es todo lo contrario. Es como para mí, la astrología puede ordenar, pero de ahí a que encajen las piezas, no hay forma, porque una pieza cuando va a encajar con la otra, ya la otra cambió. Entonces tengo que estar como muy, muy atenta o atento a estos cambios que se van generando que son completamente orgánicos. Entonces, no quiero que se haga tan extenso, pero sí quería traerles este mensaje. Primero que nada, mucho cuidado hoy en día donde ponen su información. Con esto me refiero a quién o en qué contexto están contando su vida
Intenten siempre que sea una sesión 1 a 1, personalizada, donde haya una escucha, donde haya una reciprocidad, donde uno encuentre un espacio de contención. A mí me gusta, al menos, generar ese ambiente. Para las lecturas de las sesiones que doy, ya sea de carta natal, revolución solar, sinastría, tránsitos, lo que sea, yo preparo el lugar. A mí me gusta, por ejemplo, prender una vela, sahumar el espacio, limpiarlo energéticamente, pedirle a la persona que si lo siente también haga la misma preparación, los mismos preparativos. Siempre intento que tengan ese registro, porque estamos abriendo energía muy sutil y muy sensible. La consulta astrológica empieza no el día de la sesión a tal hora, empieza cuando la persona ya eligió hacerse una sesión conmigo, por ejemplo. Cuando la persona me consultó, ahí ya está todo hablando, digamos. La persona me consulta, me pregunta por la lectura, me dice tal cosa, yo le comunico cómo la doy, le comunico mi forma de trabajo, y de repente esa persona ahí ya empezó a abrir su energía hacia mí, digamos. O sea, la consulta astrológica empieza mucho antes que el día de la sesión. Por eso es muy importante tener en cuenta las sutilezas, porque todo lo que pasa antes ya está hablando de eso, ya está hablando de esa lectura, ya me está dando información. Si yo abro mi intuición y me escucha, voy a poder leer un poco más de este plano invisible y poder ayudar a la persona a ir directo a donde tenga que ir con esa información. No llevarla a dar vueltas, digamos, o venderle sesiones, no. Es como concentrar la energía en ese momento porque es muy potente, y también dejar que la persona se exprese por completo, que pueda abrirse en confianza. Es como esta sensación de, ok, tenemos este espacio donde puedo ser vulnerable, donde puedo abrir mis sensibilidades, donde puedo mostrar mis lados más sensibles, más emocionales, donde puedo también generar momentos en donde hay algo que no puedo ver y de repente la astrología me está ayudando, a través de una astróloga, en este caso, a visualizar partes de mí que no reconocía, abrazarlas, integrarlas, ¿sí? Siempre, siempre el código completo va a hablar de cómo yo me desenvuelvo en este plano y cómo también dialogo con los demás planos. Entonces es súper importante tener tacto a la hora de abrir esta consulta, ¿sí? Por otro lado, me trae esto de poder como tener conciencia a los consultantes a la hora de abrir su código natal, porque están abriendo un portal de ida, ¿sí? No es que están abriendo algo y con eso ya se van y siguen su vida. Obviamente sí, desde ya que también es parte, pero al menos en mis consultas trato de que eso tenga un uso consciente, ¿sí? Que yo pueda usar consciente mi información, que no sea algo que me entre y me entra por acá y me sale por acá, sino que algo me quede de alguna manera resonando y teniendo un sentido, ¿sí? La mayoría de las consultantes se van con esa sensación de orden, de claridad, de que le encontraron un sentido a esto que estaban atravesando. Y justamente la astrología ayuda a tener perspectiva y a tener una mirada más amplia de que hay un proceso que se está abriendo que, según, por ejemplo, qué tránsito esté recibiendo, en qué momento de mi vida esté o lo que sea, y según mis energías disponibles, tengo una mirada más amplia sobre la situación en general. Entonces no me quedo como en este lugar de víctima de la vida o de por qué me pasa esto a mí, sino que puedo darle un contexto y entenderlo mucho mejor. Entonces, quería traerles esto. Me parece que para todos los astrólogos y astrólogas que escuchen este video y lo puedan compartir, también para que este mensaje les llegue a la mayoría de las personas, pedirnos a todos los astrólogos y astrólogas que tengamos ese cuidado a la hora de abrir el código astrológico de una persona, a la hora de acompañar a un ser humano, a la hora de escuchar. Y también esto, como por más que nuestro ego quiera decir todo lo que sabe, todo lo que aprendió, pararse en un lugar, ¿no? Porque eso nos pasa también, es la sombra del astrólogo, es como que, bueno, tengo esta información y yo tengo el poder. No, para nada.
llamarnos todo el tiempo, mismo en consulta, cuando estoy por caer en ese lugar, volver al lugar de aprendiz y al lugar de escucha del otro, poder conectar de una manera empática con el otro. Así que me parece que eso es lo que quería dejar dicho. Les agradezco mucho por mirar este vivo. Sé que es temprano, así que lo van a mirar cuando llega, va a quedar grabado aquí en el muro. Así que desde ya, eso. Muchas gracias, comentarios, reflexiones, todo lo que quieran compartir, bienvenido. Lo que sientan decirme me suma un montón siempre, aporta un montón. Así que bueno, nos vemos mañana. Vamos a estar en vivo junto a Vicky, otra Vicky, conversando sobre los vínculos. En este momento una mirada astrológica acerca del plano vincular. Así que también mañana viernes 5 de julio, día de la luna nueva en Cáncer, a las 18 horas voy a estar aquí en vivo nuevamente. Esta semana me van a ver mucho. Y creo que eso es todo. En 2 semanas abrimos ya las inscripciones para la membresía, para quienes quieran estudiar astrología y para quienes quieran participar de los rituales y los encuentros grupales que vamos a hacer dentro de la membresía. Y por otro lado, también contarles que está abierta la agenda para generar este espacio hermoso de consulta astrológica que siento que es muy rico y nutritivo para quien llega y para mí también. Gracias y nos vemos prontito.